masculino o femenino según nuestra legislación. Hay una aclaración, esto es lo que es el Estado, ¿verdad? Que no hay que confundir el Estado, que tiene que ver con la posición que ocupa la persona, como les mencioné, en relación a su familia y a la sociedad o al Estado, con lo que es el Estado civil o el Estado político. En ese sentido hay una aclaración que hay que diferenciar, ¿verdad? Para no confundir. El Estado político, dice, se refiere a los derechos y obligaciones electorales, es la aptitud para adquirir y ejercer derechos políticos y civiles. Esto está consagrado en la Constitución Nacional. Si pueden leer, por favor, en el artículo 118. Artículo 118 de la Constitución Nacional, por favor. Distingue a las personas entre políticos y civiles, Sí, entre nacionales. sí, artículo 118. Te leo, profe. El sufragio es derecho, deber y función pública del elector. Sí, Constituye la base del régimen democrático y representativo. Se funda en el voto universal, libre, directo, igual y secreto. Es el escrutinio público y fiscalizado y en el sistema de representación proporcional. bien, esos son entonces nuestros derechos y deberes o obligaciones políticas que tenemos como ciudadanos, que están establecidos en el artículo 118 de la Constitución Nacional. ¿Sí, Rodolfo? Rodolfo. Bueno, también hay que hacer una diferenciación, como establece nuestra Constitución Nacional, entre nacionales y extranjeros y lo que es ciudadano, ¿verdad? Brevemente nomás, el artículo 146 de la Constitución Nacional establece quiénes van a tener la nacionalidad natural paraguaya. Si alguien puede leer, por favor. Sí, el otro. De la nacionalidad natural. Son de nacionalidad paraguaya natural las personas nacidas en el territorio de la República, los hijos de madre o padre paraguayos, quienes hallándose uno o ambos al servicio de la República nazcan en el extranjero. Los hijos de madre o padre paraguayo nacidos en el extranjero, cuando aquellos se radiquen en la República en forma permanente. Y los infantes de padres ignorados, recogidos en el territorio de la República. Sí, La formalización, sigo, sí, por favor. del derecho consagrado en el inciso 3 se efectuará por simple declaración del interesado cuando éste sea mayor de 18 años. Si no los hubiese cumplido aún, la declaración de su representante legal tendrá validez hasta dicha edad, quedando sujeta a la ratificación por el interesado. Correcto. Entonces, esos son, según nuestra Constitución Nacional Paraguaya, quienes son considerados nacional paraguayo o que tengan la nacionalidad natural paraguaya. Por otro lado, tenemos el artículo 147 que establece la no privación de la nacionalidad natural y que la Constitución consagra que ningún paraguayo natural será privado de su nacionalidad ni se podrá renunciar voluntariamente a ella. Es decir, es un derecho irrenunciable el derecho de la nacionalidad natural, en este caso paraguaya, ¿verdad? Y por otro lado, sí, Pedro. Pero podrá renunciar voluntariamente a ella, dice. Pero podrá, sí podrá. Es una cuestión, resulta ser que Paraguay tiene suscrito con algunos países convenios internacionales donde se admite la doble nacionalidad, donde uno puede ser de repente paraguayo, conservar su nacionalidad paraguaya o eliminarla definitivamente y optar por otra. Depende de los convenios, depende de con qué país sea. Es optativo, pero es un derecho también, ¿verdad? Lo que hay que resaltar es que es un derecho. Por otro lado, tenemos cuando habla de los extranjeros. Bien, tenemos ahí, antes de eso vamos a ver quiénes son los que quieren la ciudadanía.
¿Cuál es la diferencia entre la nacionalidad y la ciudadanía, señores? La nacionalidad se adquiere por el hecho de nacer en territorio paraguayo o en alguna de las circunstancias que vimos en el artículo 146. Esa es la nacionalidad. Y cuando hablamos de la ciudadanía se refiere a los derechos de índole político y se adquiere al cumplir la mayoría de edad, que en este caso es 18 años, y también te da la posibilidad de elegir y de ser elegido en las elecciones. El artículo 152 establece: toda persona de nacionalidad paraguaya natural desde los 18 años adquiere la ciudadanía. Y toda persona de nacionalidad paraguaya por naturalización después de haber transcurrido 2 años de haberla obtenido. Entonces, estas son las condiciones que establece nuestra Constitución Nacional y solamente les menciono, ¿verdad? Porque muchas veces se quiere confundir el Estado político con lo que es el Estado, que es como estamos viendo más arriba, ¿verdad? Yo no quiero que perdamos ese hilo de entendimiento que es una persona, cuando se considera que es Estado dentro de los atributos de la personalidad. Entonces, se refiere a aquellas particularidades que tienen relación con el Estado civil y que desde luego también figura en los documentos, sea cédula de identidad o sea pasaporte, ¿verdad? Y tenemos ahí, ¿verdad? Que estos hacen referencia a una línea que es al orden de la familia, ¿verdad? Donde se va a distinguir el Estado civil propiamente dicho que tiene ese ciudadano. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, guarda una estrecha relación con los actos jurídicos que pueda realizar esa persona. Si es una persona mayor de edad, cuando decimos mayor de edad ya sabemos que es una persona que cumplió 18 años más o tenga más de 18 años cumplidos. Entonces, quiere decir que esa persona a partir de esa edad puede realizar actos jurídicos, como realizar contrataciones, actos de disposición como compra-venta, puede contraer una boda, es decir, puede realizar actos de la vida jurídica que tiene consecuencias jurídicas. Entonces, es importante que se conozca su estado civil para saber si esa persona por sí misma o por sí sola tiene la posibilidad de poder realizar ese acto jurídico al que pretende realizar, ¿verdad? Solamente voy a entrar en una casuística ahí dentro de lo que es el estado civil, ¿verdad? Tiene que ver o se relaciona estrechamente con el derecho privado, hace específicamente referencia al derecho de familia y guarda relación con la condición de ser soltero, casado, viudo o las relaciones de padre-hijo. Cuando hablamos de casado es donde generalmente las entidades o los actos jurídicos tienen una preeminencia porque cuando uno contrae matrimonio lo puede hacer bajo 3 cláusulas según nuestra ley que modificó el Código Civil, que habla de 3 condiciones, que es casado por comunidad de bienes, por separación de bienes o partición diferida, que son las 3 posibilidades de régimen matrimonial que tiene previsto en nuestro código. Entonces, es importante que la persona casada declare cuál es la condición en la que se casó. Si, por ejemplo, se casó con separación de bienes, puede realizar el acto jurídico sin ningún inconveniente. Si se casó con régimen de comunidad de bienes, puede realizar el acto, pero va a tener que firmar su esposa o esposo. Y así. Es por eso que se hace esa diferenciación y por eso se tiene en cuenta como un atributo de la personalidad lo que es el Estado. ¿Están entendiendo, verdad? Sí, doctora. Sí, Bueno, ¿cuáles son las características y efectos del Estado? Como características tenemos que evidentemente el Estado de las personas es una institución jurídica de orden público creada por la ley, por eso depende exclusivamente de la ley y afecta a la organización de familia. Está fuera del comercio el Estado de las personas porque no puede ser enajenada o vendida. Y también se establece como otra característica que es imprescriptible. Por ejemplo, un acto de filiación es imprescriptible. ¿Qué es la filiación?
cuando un padre o madre o ambos le reconocen a un hijo como suyo. En cuanto a los efectos, el Estado sirve para determinar el número y naturaleza de los derechos y obligaciones que corresponden a la persona. Por ejemplo, el Estado te da la calidad de paraguayo y si sos paraguayo también vas a tener una cantidad de derechos y obligaciones que no le van a pertenecer a un ciudadano extranjero. Otro efecto que tiene, como vimos, es en el matrimonio, que hace surgir entre los esposos derechos y obligaciones que son recíprocos. Ahora bien, vamos a pasar ahora al siguiente atributo de la personalidad, que es la capacidad. Bueno, la capacidad es el atributo esencial o el atributo más importante dentro de los atributos de la personalidad, porque la capacidad da la condición de ser sujeto activo o pasivo dentro de una relación jurídica. ¿Qué es la capacidad? La capacidad es la aptitud para adquirir derechos o contraer obligaciones. Esa es la capacidad. Digo de nuevo, capacidad es aptitud para adquirir derechos o contraer obligaciones que te da la misma ley, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se llama a la falta de capacidad? La falta de capacidad se llama incapacidad. Y siempre la capacidad y la incapacidad va a estar determinada o establecida en la ley. Esto significa que la misma ley es la que va a establecer cuáles son las circunstancias que se van a tener que tener en cuenta en una persona para ver si la persona es capaz o incapaz. Eso es a modo general, porque hay dos tipos de capacidad. Entonces, para avanzar, primero hay que entender qué es la capacidad. Primero, repito, entonces, la capacidad podemos decir que es el atributo, si hacemos un orden de prioridad o de importancia, la capacidad siempre va a ser la más importante o la de mayor trascendencia. Y entonces, ¿cuál es el concepto? Aptitud para adquirir derechos o contraer obligaciones. ¿Sí, Oliver? Sí, muy buenas tardes, profe. Entre paréntesis, no, disculpadme, yo quería saber nomás, porque si no ya me va a olvidar más tarde. Quería saber nomás qué número de bolilla nosotros estamos o seguimos en el mismo contenido, lo de las tres clases pasadas. ¿Qué le dije recién al inicio de la clase? Vos no estabas al inicio de la clase, no estaba atento. No estaba atento nomás. Hoy vamos a terminar a las 5 y vamos a empezar a las 6, le dije. Bueno. Eso no, muchas gracias, profesora. Okay. Perdón por la molestia. Listo. Entonces, dentro de lo que es esta capacidad, podemos decir que la misma ley establece una división. Y como habíamos hablado en la lección 2, nosotros como capacidad tenemos una definición que nos da la misma ley. Entonces, es una definición legal que hay que interpretarla tal y cual y es la que vamos a estudiar ahora. Capacidad de derecho se entiende también o se la conoce también como capacidad de gozar de un derecho. Esa es la capacidad de derecho. Es por eso que la definición es aptitud para adquirir derechos o contraer obligaciones por sí solo o por medio de sus representantes. Lo que destaca o lo que hace característica la capacidad de hecho es que de derecho es que la persona goza de ese derecho, independientemente que la ejerza por sí mismo o por medio de sus representantes. Entonces, está relacionado, como les mencioné, con el goce de los derechos, es decir, poder gozar de un derecho. El artículo 28 del Código Civil, que ya vimos nosotros en clase, traemos otra vez a colación acá como un ejemplo, ¿verdad? Dice, conforme el Código Civil, dice el artículo 28, toda persona física puede adquirir bienes desde la concepción. ¿Y cómo adquiere estos bienes? Por donación, herencia o legado, con la condición que nazca con vida, aunque sea por instante separado del seno materno. Entonces, esa es una capacidad de derecho. ¿Por qué?
¿Quién es el que tiene el derecho? Ese niño, bebé no nacido que se encuentra dentro del vientre de la mamá. ¿Cuándo va a ejercer o cuándo va a poder gozar de ese derecho? Mejor dicho, cuando nazca con vida. Y les pregunto, ¿ese bebé va a poder gozar por sí mismo ese derecho o lo va a hacer a través de su madre? A través de su madre. Bueno, entonces, su madre es la representante de ese bebé. Entonces, ese es un ejemplo claro de lo que es una capacidad de derecho, porque lo que se resalta o la característica principal es el gozar de un derecho. Cuando la persona, en virtud de la ley, no goza de un derecho determinado ni puede ser titular del mismo, entonces tiene lo que se llama incapacidad de derecho. Voy a poner otro ejemplo que es bien práctico también de la capacidad de derecho. Es el derecho sucesorio, ¿verdad? En el derecho sucesorio, obviamente, aunque ustedes no tengan conocimiento técnico de lo que es esa rama del derecho, ¿verdad? Saben por conocimiento general, ¿verdad? De que una persona que le sucede o que, por ejemplo, hay un vínculo sanguíneo con el que fallece, tiene ciertos derechos con la persona, en relación a los bienes de la persona que falleció, ¿verdad? Así, por ejemplo, el hijo respecto del padre tiene capacidad de derecho para, por ejemplo, heredar, ¿verdad? En líneas generales. Entonces, lo importante es distinguir que esta aptitud para adquirir derechos o contraer obligaciones lo tiene la persona, sea que lo ejerza por ella misma o que lo haga a través de un representante. Cuando una persona ejerce por sí misma una capacidad de derecho, cuando adquiere, por ejemplo, la mayoría de edad y no está impedido por ninguna causal que le imposibilite a él por sí mismo ejercer ese derecho. Entonces, la persona ejerce por sí mismo su capacidad de derecho. Bueno, ahora vamos a ver lo otro y vamos a ver si es que estamos entendiendo. Entonces ya vimos la capacidad de derecho, ahora vamos a ver la capacidad de hecho. ¿Qué es la Profe, capacidad? una consulta. Sí, Fátima. En la capacidad de derecho también entra cuando se emancipa una mujer al estar embarazada, por ejemplo, y ser menor de edad. Bueno, cuando una persona es menor de edad y por el casamiento adquiere la mayoría de edad, es una manera de emanciparse. ¿Qué significa eso? Adquirir la mayoría de edad, aunque biológicamente no haya cumplido. A partir de allí, esa persona puede realizar actos de la vida jurídica, ¿verdad? Pero hay que ver si esa persona efectivamente cuando quiera gozar de un derecho tenga ese derecho para poder reclamar y ejercer por sí mismo o por medio de un representante. Si es que puede ejercer por sí mismo, un emancipado ya lo puede hacer. ¿Sí, Oliver? Profe, justamente para la persona que quieren antes ser mayor de edad y quieren ser emancipados, tienen que cumplir muchos requisitos, ¿verdad? Como ejemplo, justificar sus ingresos, todas esas cosas, ¿verdad? Lo que yo, la duda es que tengo es, ellos al ser emancipados tienen ya derecho a poder ejercer el voto electoral. Son personas que se equiparan a una persona mayor de edad. ¿Qué es lo que es la emancipación? Que a una persona menor de edad, a ver, vamos a focalizar. ¿Cuándo se adquiere la mayoría de edad en Paraguay? A los 18 años. A los 18. Correcto, que un menor de 18 años, ponele, tenga 15, se casa, ¿verdad? A partir de ese momento, ese ciudadano que se casó adquiere la mayoría de edad. Sin embargo, hay algunas limitaciones que contradicen esto en el mismo código. Ejemplo, voy a poner, una persona de esa edad, aunque esté emancipado, se va a una discoteca, quiere tomar bebida alcohólica y no le pueden vender, porque hay una ley que dice que se le venda a los menores a que hayan cumplido 21 años, ¿verdad? Entonces, hay todavía algunas, y las dos son leyes, entonces
no hay todavía, por decir, una ley que pueda sacar en limpio estos vacíos que todavía tenemos nosotros en la práctica, ¿verdad? Lo que se busca en la emancipación mayormente para el acto matrimonial es darle la posibilidad a ese ciudadano, porque es para mujer o para varón, de poder realizar el acto matrimonial, pero sin embargo no es para todas las actividades. Si hay una prohibición de una ley que especifica a través de otra ley que a través de cierta edad recién se tiene que cumplir eso. ¿Sí, Ingrid? Para comentar nomás de eso que estabas hablando, en el caso de mi hermano, le embarazó a mi cuñada a los 16 y para irse nomás a la discoteca llevaba el acta de matrimonio para que le dejen pasar nomás, pero no así podía beber ni nada. Es lo que te estoy diciendo, porque hay una prohibición legal para ese tipo de cosas. Eso es algo que se debería de discutir en el Congreso para modificar y unificar la interpretación de la ley, ¿verdad? Y que haya una sola norma. Pasa que anterior a esta modificación del Código Civil que bajó la mayoría a los 18, a los 21 era la mayoría de edad. Entonces todas las leyes estaban a los 21, ¿verdad? Al modificarse, baja esos años y obviamente 18 y 21 también el mismo problema, ¿verdad? Porque un mayor de edad, atiendan una cosa, un mayor de edad que haya cumplido 18 años puede votar para las elecciones, pero no puede ir a tomar en una discoteca. No le van a vender el alcohol. Y si le venden y el local es intervenido, el local es pasible de alguna sanción eventualmente. Entonces, es bueno plantear, o sea, es bueno, sería bueno, interesante que se unifique la edad ya para todos. Bueno, capacidad de hecho. Una vez estudiado la capacidad de derecho, que les digo de nuevo, ¿verdad? Aptitud para adquirir derechos o contraer obligaciones por sí mismo o por medio de sus representantes legales. Capacidad de derecho igual goce de los derechos. Cuando hablamos de capacidad de hecho, señores, estamos hablando de la capacidad del ejercicio, de poder ejercer por vos mismo ese derecho que decís tener. Por eso dice el concepto de la capacidad de hecho, que es la aptitud para adquirir derechos o contraer obligaciones por sí mismo, sin representante, por uno mismo. El artículo 36 del Código Civil, ¿alguien me puede ayudar con la lectura? ¿Qué dice el artículo 36? La capacidad de hecho consiste en la actitud legal de ejercer uno por sí mismo o por sí solo sus derechos. Este código reputa plenamente capaz de ser, plenamente capaz a todo ser humano que haya cumplido 20 años de edad y no haya sido declarado incapaz judicialmente. 18. La capacidad. 18 años cumplidos. ¿Vieron? En el código que yo tengo dice 20 años. ¿Y de qué año es tu código? ¿De qué año es tu código? Fíjate un poco. Y el que dice 18, dice según ley tal. ¿Y tenés a mano? Doctora, que dice modificado por ley 2169/3. Quiere decir que se modificó en el 2003. Entonces el mío es el anterior que tengo. De hace años lo tengo este. Bueno. Bueno. Artículo 36. La ley que modificó, ahí tenemos, la ley que modificó el 20 que vos decís, que no era ni 21, dice 20, ¿verdad? A 18 es la ley 2169/2003, o sea que es una ley que nos rige a partir del 2003. Bueno, la capacidad de hecho consiste en la aptitud legal de ejercer por
de ejercer uno por sí mismo o por uno mismo o por sí solo los derechos. Este código reputa plenamente capaz a todo ser humano que haya cumplido 18 años y no haya sido declarado judicialmente incapaz. Bueno, entonces, todos los paraguayos, al cumplir la mayoría, o sea, al cumplir los 18 años, es capaz de hecho o tiene capacidad de hecho. ¿Cuál es la excepción? Que haya sido declarado judicialmente incapaz. Bueno, eso vamos un poquito más adelante. Solamente existe, señores, incapacidad de hecho absoluta y relativa. Y eso está regulado por el código. No existe incapacidad de derecho absoluta ni relativa. ¿Por qué? Porque si no tenés luego el derecho, no podés reclamar nada. Por eso no está previsto la incapacidad absoluta o relativa. La capacidad de derecho lo que precautela es el gozar de un derecho. Y ahí la ley no discrimina que lo hagas por vos mismo o por medio de un representante. Entonces, al revés, en la capacidad de hecho, ¿verdad? Existen dos tipos de incapacidades, la absoluta y la relativa. Y estas están reguladas en el Código Civil. Así tenemos el artículo 37. ¿Quiénes son, según el artículo 37 del Código Civil, absolutamente incapaces de hecho? Personas por nacer, menores de 14 años, enfermos mentales y sordomudos que no sepan darse a entender por escrito u otros medios. Estos son absolutamente incapaces de hecho. ¿Qué quiere decir incapaz absolutamente de hecho? Que estas personas que mencioné no van a poder ellos ejercer ese derecho. Eso significa, ¿verdad? Que no tienen capacidad de hecho. Bueno, y por otro lado está el artículo... Profesora, permiso. Sí, adelante. Una consultita. Por si acaso, ahí pasaste recién, enfermos mentales, por si acaso no se había cambiado ese término, No, o sea, capacidades diferentes, algo así. no. Hasta ahora no se cambió el texto de esta ley. Hasta ahora no se cambió. Si tenés tu código, puedes chequear. Ahí está, artículo, ay, no sé cómo poner. Artículo 37. Sí, se ve Permiso, bien. profe. ¿Sí, Adrián? Sería el actualizado. ¿Cómo? Sería el actualizado. Claro. ¿Por qué? No le consulto más por el término nada más. Consulto por así como dije el compañero, era por el término nada más, que muchas veces a la persona que tiene capacidades diferentes no le gusta tanto, creo que se le diga así, ¿verdad? Bueno, eso, por ejemplo, es un ejemplo claro, eso que nosotros que están ustedes ahora comentando, ¿verdad? Un ejemplo claro del por qué la ley siempre es necesario que se vaya actualizando, sea en terminología o sea en actualización formal, por decirle, ¿verdad? Esta es una redacción que data del 2003. A la fecha no tuvo modificación, ¿verdad? No tuvo una variación. Entonces es una definición del código. Siempre las leyes van a ser sujetas o van a ser pasibles de una modificación, pero actualmente este texto de la ley se mantiene así como está. Entonces, esos son los absolutamente incapaces de hecho. Y lo que Permiso, profe. ¿Cómo? Permiso, un ratito quería aclarar sobre el punto que creo que están confundiendo. El término cambiado, normalmente lo que ya diferenciamos es la de los discapacitados. Esa es la que no se utiliza en referencias médicas, se cambió por incapacidad, pero no tiene nada que ver con él. Disculpame, Natalia, que te corrija. Actualmente, hace 2 años, la OMS sacó un decreto que dice que ahora es persona con discapacidad y se especifica qué discapacidad tiene. Si es una persona invidente, ya no se dice invidente, se dice persona con discapacidad visual.
persona con discapacidad motriz, persona con discapacidad cognitiva. Ya no se usa más ni discapacitado ni ninguno de los otros títulos que se le ponía anteriormente hace 2 años. Sí, justamente a eso iba. Oliver. Con respecto a lo que dijo la compañía con la OMS, nomás el Estado se tiene que adaptar también a eso, lo que declara la OMS. La OMS lo que hace es, creo yo, una recomendación para los países miembros de la OMS. Hay una confusión, chicos, acá. Viste que estas cuestiones de terminología médica que hacen o que son los diagnósticos de las personas con discapacidades diferentes, tienen una terminología médica que evidentemente con los avances que hace la misma ciencia pueden ir teniendo modificaciones, ¿verdad? Y alcances distintos. Lo que el Código Civil establece en este listado, que es el artículo 37, es determinar quiénes son las personas que no tienen capacidad de hecho, para justamente precautelarles también a ellos, eventualmente de que puedan realizar algún acto de la vida civil y que eso quede sin efecto, ¿verdad? Porque justamente no cuentan con todas las capacidades o no cuentan con una capacidad de discernir correctamente, ¿verdad? Lo que el Código Civil realiza, un ratito. Hola. Sí, querido, un ratitito. Un ratito, estoy dando clase nomás ahora, pero te atiendo porque tengo que hablar contigo. ¿Vos podés venir mañana? Muchas gracias por la aclaración, Belén y Natalia. Sobre ese tema realmente es importante saber porque van cambiando las denominaciones, inclusive en educación inclusiva se insta, ¿verdad?, a no utilizar la palabra hiperactivo en una descripción a un alumno, por ejemplo, sin tener un diagnóstico. Entonces, muchas veces, como dijo Pedro, la denominación de enfermos mentales, o no sé si fue, Pedro creo que fue que dijo que podría de repente tomarse mal o ofender, qué sé yo. Me parece muy importante la acotación que hicieron ustedes, Pedro, Belén y Mati. Así es, Leti, porque ¿qué pasa últimamente? ¿Por qué la OMS bajo sugirieron esto? Porque se le condiciona a una persona al utilizar estos adjetivos distintos a los que ellos pusieron. Por eso es que muchas personas se ofenden cuando vos le utilizas los adjetivos. Sí, mismo la palabra hiperactividad nada más. Hay que tener muchísimo cuidado para decir es una persona hiperactiva. Uf, si no sos psicóloga y si no tenés un diagnóstico previo, eso te puede ir mal. Bueno, sí, Vane. Sí, profe, yo lo que quisiera saber y hacer la distinción, porque dice enfermos mentales y como que los compañeros están mencionando discapacidad en general, ¿verdad? Quiero hacer esa diferencia, saber a qué exactamente es lo que se refiere, cuál es la intención de decir enfermos mentales, si se refiere a las personas que tienen algún diagnóstico. Cualquier persona que tenga disminuida su capacidad intelectual, que le imprima o le suprima el discernimiento, la libertad y la voluntad. Cualquier persona que se acoja a este numeral 3 que habla de los enfermos mentales, entra dentro de este capítulo y para la ley paraguaya son incapaces de hecho. ¿Estamos? Ya, profe. Entonces no sería solamente las personas que tienen esquizofrenia, por ejemplo, o sea, solamente... Cualquier enfermedad. A ver, a la época que se hizo esta ley en el 2003, esa era la terminología que se utilizaba. Eso es lo que hay que entender. Y a la pregunta, ¿se modificó esta ley? ¿Se adaptó a lo que se entiende hoy? No se adaptó. Así está. Entonces, todavía
falta mejorar muchísimo nuestra legislación para que se adapte a lo mejor a los requerimientos de hoy, y se va a adaptar hoy y a lo mejor aquí a 20 años o aquí a 10 años va a quedar otra vez esa terminología obsoleta. Entonces no vamos a tratar de buscarle tanto la pata al gato a esto, sino que es entender nomás que nuestro código establece taxativamente quiénes son las personas que no o que carecen de capacidad de hecho, ¿verdad? Bueno, el artículo 38 habla de los incapaces relativos. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que pasen ese impedimento legal, adquieren la capacidad, ¿verdad? Obviamente. Y el artículo 38 establece que tienen incapacidad relativa los menores que hayan cumplido 14 años y las personas inhabilitadas judicialmente. Estas son las personas que tienen incapacidad relativa. ¿Por qué relativa? Porque un menor que tiene 14 al cumplir 18 ya va a ser mayor de edad y ya puede ser capaz. Las personas inhabilitadas judicialmente son, por ejemplo, los condenados a pena privativa de libertad. Condenados, no procesados, condenados. Los condenados, mientras cumplan su condena, están también inhabilitados judicialmente, ¿verdad? Entonces, el artículo 40 habla de la representación de los incapaces absolutos y relativos. Bueno, obviamente es también una tabla que nos proporciona el Código Civil como una guía cierta de quiénes van a representar a los incapaces. Ahí tenemos, por ejemplo, que de las personas por nacer, obviamente van a ser sus padres, y por incapacidad de los padres van a ser los curadores que se nombre o que se designe. Curador es el nombre técnico de la persona, es un nombre técnico de un representante legal. De los menores, obviamente van a ser los padres y en defecto de los padres, los tutores. Otra vez dice acá de los enfermos mentales sometidos a interdicción, sordomudos que no se saben dar a entender por escrito por otros medios, también los curadores respectivos que son los representantes de estas personas, ¿verdad? Y de los inhabilitados judicialmente también sus curadores. Es decir, curador es el término creado por la ley para designar al representante legal. Estas representaciones son extensivas a todos los actos de la vida civil que no fueran exceptuadas por el Código. Bueno, una actividad que está siendo exceptuada por el Código a pesar de tener representación, tanto de los incapaces absolutos o relativos, es, por ejemplo, el acto de un matrimonio, por ejemplo, ¿verdad? El que tiene incapacidad absoluta ni con un representante no va a poder contraer matrimonio, porque de todos modos es un acto nulo, porque cuando uno contrae matrimonio está haciendo una expresión de voluntad y esa manifestación tiene que ser la consecuencia de un discernimiento, de una intención y de una libertad que por las capacidades diferentes las personas estas no van a poder realizarlas, ¿verdad? Entonces, estos son entonces los representantes necesarios de los incapaces. Y vemos que está cubierto en el código para los absolutos y para los relativos. Bueno, vemos entonces que como atributo de la personalidad, como les mencioné, el más importante obviamente es este de la capacidad, porque determina o establece la aptitud para adquirir derechos o contraer obligaciones y si lo va a poder realizar la propia persona o un representante en su defecto, ¿verdad? Esa es la diferencia entre capacidad de hecho y de derecho. Me gustaría que diferencien bien eso porque esto Se fue la profe, parece. Ojo la luz. ¿Qué pasó? Bro. Se fue la Se luz. fue a festejar el gol de Mbappé. Belén, habla, Belén. Legalmente alguien gritaba ahí el gol de no sé de quién. Golazo fue. Ay, bueno.
como dice Yaka, probable, Feliz día del ex. Parece que ya llegó el querido. Le estaba diciendo si hay alguna pregunta con respecto a este punto. Doctora, se cortó. Profe, se te fue. Sí, se desactivó, volvió así. Quería saber nomás si es que quedó bien clara la diferencia entre capacidad de hecho y de derecho. Totalmente lo. Muy claro, profe. Bueno, el domicilio, que es otro de los atributos de la personalidad, también es importante establecer y que la misma ley determine cuál es la importancia que tiene el domicilio para las personas físicas y también para la persona jurídica. ¿Por qué? Porque el domicilio, una vez instaurado, produce efectos jurídicos y también produce derechos y obligaciones. Cuando hablamos del domicilio, tenemos que decir también que es un derecho de todo ciudadano paraguayo el de tener un domicilio asentado en el territorio de la República sin necesidad de que sea un domicilio eterno, ¿verdad? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que la persona puede cambiar o mudarse de este domicilio cuantas veces considere que es bueno para él o que es positivo. Esa parte, vos sabés que no, voy a conectar de nuevo, esperen un ratito. Un ratito. La parte del domicilio ya no hay, después hay una parte histórica. Esperen que. No. Voy a completar esa parte para pasarles. Un ratito, Milena, vamos a dar todo lo que es el domicilio para poder terminar esta lección. Bueno, le iba diciendo que el domicilio es el asiento territorial donde la persona tiene ubicada su domicilio o su trabajo, que este domicilio viene de la palabra latina domum colere, que significa habitar en un lugar, y significa también que es un derecho que tiene todo ciudadano paraguayo de vivir o residir en el territorio paraguayo. También que se puede cambiar este domicilio cuantas veces el ciudadano considere necesario, y que una vez constituido el domicilio, o sea, una vez declarado el domicilio, ese domicilio tiene efectos jurídicos. Hay una diferencia de domicilios, o sea, una categoría de domicilios, pero solamente vamos a dar algunos. Por ejemplo, artículo 52. ¿Quién puede leer el artículo 52 del Código Civil, por favor? Artículo 52. El domicilio real de las personas es el lugar donde tiene establecido el asiento principal de su residencia o de sus negocios. Punto. El domicilio de origen. Espera, punto. ¿Qué es el domicilio real entonces? Pregunta de examen. ¿Qué es el domicilio real? Leíste recién. Donde está establecido el asiento principal de su residencia o negocio. Muy bien. ¿Y el domicilio de origen qué es? Está abajo. El lugar del domicilio de los padres en el día del nacimiento de los hijos. Muy bien. Entonces tenemos la diferenciación, la definición que da el Código Civil
de lo que es domicilio real y lo que es domicilio de origen. Domicilio real, entonces va a ser el lugar donde la persona tiene establecida su residencia o su negocio. La ley presume que la persona vive en ese lugar o que le va a encontrar en ese lugar para cualquier eventualidad. Y el domicilio de origen es el lugar donde vivían los padres al momento en que la persona nació. Es por eso que después se dice, ¿verdad? Yo nací en tal parte, pero ahora vivo acá, ¿verdad? O sea, un modismo, ¿verdad? Bueno, entonces, forma parte, señores, el domicilio de lo que es el atributo, porque ese lugar señalado por la persona cuando reside en un lugar, a partir de ese momento crea, como les digo, derechos y obligaciones. Que, por ejemplo, una persona a través de su domicilio tiene un municipio asignado. Por ejemplo, si vivía en Asunción, tu municipio va a ser el de Asunción, ¿verdad? Entonces vas a tener que someterte a ese municipio con todo lo que eso implica. Un ejemplo, ¿verdad? Si hay algún proceso o algún juicio, algo, ¿verdad? Donde vos vas a demandarle a alguien o vos vas a ser demandado, tu domicilio es el que va a determinar muchas veces el juez que va a intervenir en ese caso, dependiendo del caso que sea. Entonces, produce, una vez instaurado o una vez elegido el domicilio, produce efectos jurídicos que puede ser, como le estoy diciendo, efectos de derechos y también de obligaciones. En el ámbito, lo que se llama, por ejemplo, ya que pusimos el ejemplo de las sucesiones, le voy a decir otro ejemplo, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros del derecho sucesorio, quiere decir que hay una persona que falleció y esa persona tiene descendientes o ascendientes que pueden heredar los bienes de esta persona. Entonces, ¿dónde se va a abrir el juicio sucesorio? En el lugar donde la persona falleció. Por ejemplo, la persona vivía en San Lorenzo, ponele, entonces se va a hacer en el juzgado de San Lorenzo, porque el domicilio del fallecido o del causante de la sucesión, como es el nombre técnico, va a determinar o establecer el juzgado que va a intervenir. Y así, es por eso que el domicilio genera o acarrea o tiene la entidad de poder decir es un atributo de la personalidad, porque forma parte también de una condición que se debe de cumplir para ser una persona física activa dentro de una sociedad. Bueno, yo les voy a facilitar, señores, esta lección 5, que tiene todavía 2 teorías más, que vamos a hacer la misma temática que hicieron ustedes cuando iniciamos la parte histórica. No hay mucho ahí, solamente les voy a compartir para que tengan ustedes la información de estos temas y no tengan que rebuscarse ustedes con otros materiales. Y con eso terminaría esta lección 5. Vamos a hacer la lección 6. A ver si podemos terminar. Espérenme un ratito, voy a compartirles la lección 6. Profe, ¿puedo hacer una consulta rápida ya que usted nos va a compartir la lección 6? Sí, adelante. Nosotros no disponemos de la lección 1 ni de la segunda tampoco. Tenemos 3, 4 y 5, pero la 1 y 2 lo que nos faltaría también. Bueno, espérame un ratito. Ahí sale. Sí, profe. Bueno. Generalmente, yo a mis alumnos suelo facilitar, eso dije yo en el primer día de clase, yo les facilito a ustedes las lecciones que son de parte histórica. ¿Por qué? Porque para que ustedes no tengan que comprar otros libros y otros materiales que tienen otra vez parte histórica en el entendimiento, ¿verdad? Que es una ayuda que hace la cátedra. En realidad voy a someter a un análisis a ver si voy a compartir todas las lecciones que vamos a ir dando, ¿verdad?
yo no suelo compartir todo porque ustedes tienen la posibilidad también de hacer la clase telemática, inclusive de ir, qué sé yo, sacándole fotos a las diapositivas. Tienen ustedes sus formas de poder acceder también a esto sin que yo les tenga que dar necesariamente, porque esto sí está en el libro Frescura y Candia, que sí es un libro recomendado, que yo les había recomendado al inicio de la clase, pero vamos a ir viendo si les facilita que yo les pueda proveer, tampoco tendría mayormente problema. Pero lo que sí les prometo es que va a ir esta lección 5, una vez que complemente lo del domicilio, va a ir también como parte de la promesa que le había hecho. ¿Sí, Milena? Milena. Sí, profe, yo nada más quiero preguntarte, hace rato yo me confundí, estaba buscando en la Constitucional y quisiera saber si por si acaso me podría decir qué artículo si tiene. ¿Cuál? Salió cortado, querida, no te entiendo. Que hace rato me confundí en donde buscaba los artículos. En vez del Código Civil busqué en la Constitución y que si me podría decir qué artículo cito, no sé si se me escucha. Sale un poco cortado en realidad. Yo estaba mencionando artículos del Código Civil cuando hablamos en la capacidad. Cuando Sí, hablamos de la capacidad, Milena. Sí, pero de eso. Bueno, y era el Código Civil, artículo 36, 37. Espérate a ver. 52 también. Ese es lo del domicilio. 36, 37, 38 y 40 son los del Código Civil en cuanto a la capacidad. Y después vimos el 52 en cuanto al domicilio. Bueno, gracias, profe. De nada. Ahora vamos a dar la lección 6 que habla de introducción a la filosofía del derecho. Bueno, una vez que pasamos ya toda la parte histórica, que hicimos el desarrollo de la parte primitiva, del derecho primitivo, que nos fuimos a los inicios del derecho romano, fuimos evolucionando con las diferentes teorías. Ahora vamos a dar una pincelada pequeña desde el punto de vista de la filosofía y de algunos conceptos y de reglas, por decir, similares a leyes que van a regular también la actividad o la vida humana en sociedad. Parece que nos están viendo, ¿verdad? Ahora sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora sí, genial. Bueno. Ahí estamos. Ya vimos nosotros que la conducta humana siempre está regida por el derecho, es decir, las leyes tienen un enfoque o una finalidad. Una de las finalidades es regular la conducta humana en sociedad. Esa es una de las finalidades entonces de las leyes o del derecho. Además de las leyes, también nosotros los seres humanos nos regimos por reglas que tienen relación con la moral, con los convencionalismos sociales, que son lo que está de moda en un momento histórico. Y además hay otras normas o leyes o reglas que regulan el comportamiento humano en sociedad, que son las llamadas reglas técnicas. Se comprende de este modo que no solamente las leyes o las normas jurídicas son las que regulan la convivencia humana, sino que también todas estas normas que les cité van a ser utilizadas para regular la conducta humana en sociedad en diferentes aspectos. Cuando decimos, por ejemplo, normas que se relacionan con la moral, siempre yo les digo a ustedes que lo moral persigue el bien individual de cada persona. Y es por eso que tiene que ver con la conciencia unipersonal de cada uno, y que lo que para una persona es moral, de repente para otra puede ser inmoral. Entonces, no hay una sanción social, por decirle, como una ley o establecida en una ley. Lo que sí es que la persona, cuando realiza un acto que va en contra
de lo que le dicta su moral, entonces la sanción, ¿cuál sería? Tiene una sanción de índole, ¿verdad? Que se le conoce como el famoso cargo de conciencia o que va en contra de lo que te dicta tu moral o tus buenas costumbres. Un ratito. Luego tenemos, en la siguiente diapositiva, tenemos lo que es ley natural. Esperen que voy a poner para que puedan ver ustedes. Ley natural, cultural, concepto y diferencia. Ya vimos también que cuando nuestra asignatura se refiere a ley natural, hace referencia a todo lo que guarda relación con las leyes de la naturaleza, que estudia siempre la ciencia, ¿verdad? Y por otro lado tenemos que es la cultura, y que siempre cuando hablamos de cultura se refiere a las relaciones causales existentes entre fenómenos sociales. Tiene que ver mucho con la cultura que se va desarrollando dentro de una sociedad o de un país y donde adquiere características propias y particulares de un país a diferencia de otro. Entonces, todas estas normas culturales son principios que van a dirigir la conducta o actividad de los miembros de esa colectividad. Generalmente todas estas normas o reglas de conducta que estamos analizando no van a tener una sanción legal o de ley. Eventualmente podría tener una sanción de rechazo social si alguien perteneciente a un país o a un lugar realiza un acto o una actividad que va en contra de lo que culturalmente está bien visto en esa sociedad. Voy a poner ejemplos, ¿verdad? Más o menos para que ustedes entiendan de qué es lo que hablamos, ¿verdad? Resulta ser que como miembros de una sociedad, nosotros salimos al mundo y tenemos que relacionarnos con nuestra familia, con el colegio, con la escuela, con la universidad, con el trabajo, con la sociedad misma. Y esa relación implica también que el ser humano se vaya adaptando a las reglas culturales de ese país. Ustedes ven, por ejemplo, si analizan las reglas culturales que nos regimos nosotros, los paraguayos, son bien diferentes a de repente otros países de esta misma época, de este mismo siglo súper contemporáneo. ¿Y a qué se debe eso? A que mucho determina la propia costumbre, la propia naturaleza de los componentes de esa sociedad, es lo que va a determinar su cultura. Años atrás, no hace mucho, eran muy pocos una familia, ¿verdad?, que tenía hijos. Los hijos no era común que los hijos llegados a cierta edad salgan de vivir de la familia y vayan a vivir solos o aparte o se independicen, ¿verdad? Culturalmente no era lo correcto, por decir, para la sociedad paraguaya. En la contingencia actual, como estamos teniendo mucha interrelación con muchos países, ¿verdad? Hoy día hasta se está volviendo mucho más natural el tema de que al llegar a cierta edad, los hijos, no necesariamente porque se casen o porque, qué sé yo, sino porque lo deciden culturalmente, entonces están teniendo como esa faceta de poder abrirse y hacer su vida, ¿verdad? Esas son normas culturales a lo que nos estamos nosotros como un ejemplo, ¿verdad? Normas a lo que nosotros a lo que una sociedad se somete por pertenecer a ese país, ¿verdad? Y así podemos ver miles de ejemplos de otros países que no aplican o que no van a aplicar luego nunca acá, ¿verdad? Qué sé yo, dentro de un país, por ejemplo, está también lo que se conoce, y eso tenemos en todos los países, la mayoría de los de Latinoamérica, por ejemplo, ¿verdad? Comunidades indígenas que tienen su propia otra vez idiosincrasia y sus propias otra vez reglas de conducta o reglas culturales que regulan la vida de ese grupo humano. Pero lo que sí hay que saber, ¿verdad? Que estas normas, ¿verdad? Parten, ¿verdad? De que
no hay una sanción específica establecida en una ley para las personas que no cumplen con los requisitos o con lo establecido por esa cultura, sino que hay una sanción colectiva o social en caso de que exista una vulneración a esas normas, lo que la sociedad considera como correcta o como bien vistas. Por otro lado, tenemos lo que se conocen como reglas técnicas. ¿Qué son las reglas técnicas? Cuando hablamos de reglas técnicas ya estamos hablando de ciencias o de artes y son aquellas que tienen por objeto obtener fines científicos, artísticos o de utilidad práctica en general. Regla técnica o del hacer es la regla de conducta que se refiere a realizar un fin concreto de la voluntad. Las reglas técnicas son aquellas que requieren de estudios científicos para realizar un fin específico. Son, por ejemplo, el estudio que están haciendo ustedes ahora para algún día llegar a ser abogados o profesionales del derecho, o los arquitectos o los médicos, etcétera, que necesitan un conocimiento específico que se entiende o se conoce como reglas técnicas para obtener, dice, un fin concreto de la voluntad. El médico quiere la salud, y para eso estudia, ¿verdad? Y bueno, y así, el abogado, el arquitecto, etcétera, tiene para eso su estudio y eso es lo que se conoce como reglas técnicas. ¿Cuáles son las características de las reglas técnicas? Regulan la actividad humana para alcanzar fines de utilidad práctica, encausa el hacer humano y está direccionado a través de esa ciencia y son particulares y adecuadas a cada uno de los resultados posibles. Bueno, por otro lado tenemos lo que se conoce como normas éticas. ¿Qué es la norma ética? Norma ética o del obrar es la regla de conducta que se refiere a la finalidad de la acción en concreto de la voluntad. Toda norma implica siempre un deber ser en relación con la conducta del hombre. Hay alguien que tiene su micrófono prendido. Oliver, querido, tu micrófono, hermano. Perdón. Bueno, cuando hablamos de normas éticas, entonces se refieren a direccionar o a perfeccionar la voluntad del ser humano y siempre tiene que ver con reglas de conducta que se consideran correctamente realizadas. ¿Cuáles son las características? Reglas de conducta de comportamiento obligatorio, establece cómo debe ser la conducta individual o colectiva y encausa la conducta humana y aspira a la perfección. Voy a darle un ejemplo de lo que son las normas éticas, cuando estas normas éticas se convierten inclusive en una legislación o están en la ley. Todos los magistrados de la República estamos sometidos a un código de ética, es decir, a unas pautas de conducta que tenemos que observar y en caso de inobservancia también somos pasibles de algunas sanciones por el Tribunal de Ética. Ejemplo, qué sé yo, hay actividades que están prohibidas o están vedadas para los magistrados. Por ejemplo, está prohibido que un juez o un ministro de corte frecuente algún casino, por ejemplo. Está prohibido. Porque va en contra de lo que sería la ética, porque es que se tiene que reflejar esa conducta moralmente correcta de la persona que va a impartir posteriormente justicia. Y para que sepan también de que existe un código de ética que regula la actividad de en este caso de los magistrados. Vamos a dar este último y después le voy a dar unos avisitos, norma y canon. Bueno, estrictamente norma es sinónimo de canon. El canon está relacionado siempre con su origen, que es origen griego, y hablamos también de líneas rectas o de lo que es lícito, lo que es legal. Pocos utilizan la palabra canon para referirse a una ley o al derecho actualmente. Actualmente se utiliza la palabra canon como derecho canónico
cuando se refiere a las leyes de origen religioso, y ahí es donde actualmente se utiliza el derecho canónico como terminología. Pero anteriormente, cuando se mencionaba norma o canon, era sinónimo. ¿Qué quiere decir eso? Que independientemente se llamaba ley o canon, era utilizado indistintamente. Falta poquito para terminar esta lección, chicos, pero quiero darle algunos avisos dirigidos ya a la entrega de los trabajos prácticos. Quiero que me verifiquen, por favor, el número de alumnos que están inscritos en la cátedra. En el último listado me dieron 90 y 80 y algo, no estoy segura, pero eran menos los que me dieron anteriormente. En síntesis, para que yo les pueda a ustedes elaborar o distribuir, mejor dicho, los temas de trabajo práctico, yo necesitaría que para el jueves 17, de ser posible, la delegada me envíe por PowerPoint, inclusive mejor todavía, o en formato Excel, como le quede mejor, al WhatsApp, grupos de A2, solamente de A2. Van a elegir ustedes con quién van a hacer su trabajo práctico de A2. Ese es el primer requisito. Fíjense de hacer su grupo, gente, con personas que están inscritas en la cátedra. Y el jueves, una vez que yo tenga los grupos, o sea que voy a ir repartiéndole ya y voy a darle las pautas del trabajo práctico. Entonces a la delegada le pido por favor que me colabore con esa parte. También informarles que el jueves pasado tuvimos la reunión y como les había mencionado, los exámenes pueden ser, tanto los parciales como el final, pueden ser de manera telemática o de manera presencial. Todavía no tengo definido cómo va a ser el examen, lo voy a presentar también este fin de semana, o sea que les voy a informar sobre eso el martes que viene. Entonces, tarea por favor mía es subirle a ustedes la lección 5 completita con el domicilio y la de ustedes hacer los grupos para el trabajo práctico. Más de 2 no quiero, gente, porque después trae mucho problema. Ya les digo luego, si de por ahí de hoy a la época que tienen que entregar el trabajo práctico, que creo que era en abril, uno del grupo o qué sé yo, no sé, dejó la facultad o lo que sea, el que queda solo va a terminar. Y hago así, ¿saben por qué? Porque mucho ya me pasó que cuanto más numeroso es el grupo, siempre terminan trabajando 1 o 2 nomás y me parece injusto. Entonces son puntos que están ahí como para que ustedes lo puedan obtener, ¿verdad? Si cumplen con los requisitos. ¿Sí, Ingrid? Para aclarar nomás, profe, ¿de cuántas personas va a ser el grupo? 2 personas, 2 integrantes. Gracias, profe. Bueno, quedamos así entonces. Si pueden facilitarle, por favor, sus grupos y entonces el jueves yo les estaría ya distribuyendo los temas. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, Sí, que profe. tengan esto de jornada, nos vemos el jueves, Dios mediante. Dale, profe. Chao, profe. Hasta el jueves. Chao, chao. Gracias, profe. La trena, profe. Profe, ¿de cuánto va a ser el grupo? 2. 2.